Cierra los ojos y escucha el mar. Su sonido es hermoso, pero también es una advertencia. El océano no mata solo con tormentas, cañones o tiburones. Hay un enemigo mucho más silencioso, uno que se esconde dentro de tu propio cuerpo. Los marineros del siglo XVII lo temían más que a cualquier capitán enemigo. Lo llamaban la muerte lenta, la enfermedad de los huesos que se desmoronan. Nosotros hoy la conocemos como escorbuto. Imagina esto. Tu piel empieza a llenarse de moretones sin razón. Tus dientes comienzan a aflojarse, uno por uno. Tus encías sangran al simple tacto. Heridas antiguas vuelven a abrirse como si el tiempo retrocediera. Y lo peor, tu fuerza desaparece. Un pirata fuerte, un marinero endurecido por la sal y el viento, se convierte en un hombre que no puede levantarse del suelo. No por una espada, no por una bala, sino por algo tan simple como la falta de una vitamina. Pero aquí viene la ironía del mar. Mientras los barcos de las armadas reales regresaban a puerto con la mitad de sus tripulaciones muertas, los piratas, los supuestos salvajes sin educación, parecían no temer al escorbuto. ¿Cómo demonios lo lograban? ¿Cómo sobrevivían meses sin tocar tierra, mientras reyes y almirantes enterraban a sus mejores hombres? La respuesta está más cerca de lo que piensas. Y empieza con algo tan pequeño como una fruta. Imagina un enorme barco de guerra de su majestad. Velas impecables, cañones pulidos, oficiales bien alimentados y uniformes brillantes. Un símbolo de poder, disciplina y orgullo imperial. Ahora imagina a ese mismo barco semanas después en alta mar. Las velas siguen arriba, los cañones siguen cargados, pero la tripulación está muriendo. No por un enemigo visible, sino por algo que nadie entendía. Los registros navales de la época cuentan historias aterradoras. Barcos que zarpaban con 200 hombres regresaban con apenas 40 o 50 aún respirando. Y esos 50 eran sombras de sí mismos. Los marineros empezaban fuertes, llenos de energía, cantando canciones de taberna mientras levantaban anclas. Pero con el paso de las semanas, algo cambiaba. Primero venía el cansancio, luego el dolor en las articulaciones, después las encías inflamadas que los hacían incapaces de comer. La piel se llenaba de manchas negras. Los dientes se caían uno tras otro, como hojas en otoño. Y nadie sabía por qué. Los médicos de las armadas, hombres con educación, libros y prestigio, creían en teorías extrañas. Decían que la enfermedad venía de aires húmedos, corrupción de la sangre o melancolía marinera. Su tratamiento, sangrías. Quitarle más sangre a quien ya se está muriendo. Mientras tanto, en los camarotes, los oficiales escribían cartas finales a sus familias, sabiendo que quizás jamás llegarían a puerto. Pero aquí aparece la gran ironía de la historia. Mientras los buques reales se llenaban de fantasmas vivientes, mientras la élite naval moría rodeada de mapas, medallas y sermones, unos hombres sin banderas, sin patria y sin nobleza, los piratas, estaban sobreviviendo. Meses en el mismo mar, en barcos más pequeños, con menos recursos, sin médicos, sin ciencia, y sin embargo, no caían como moscas. Las armadas buscaban al enemigo equivocado. No era el pirata con sable en la mano, era el secreto que llevaban en sus bodegas. Un secreto tan simple que ningún rey lo habría imaginado. La paradoja pirata. Criminales más saludables que los reyes. Ahora imagina esta escena.
Una mesa en el palacio de un rey europeo. Copas de plata, banquetes interminables, carne grasosa, pan blanco, vino dulce. Los nobles brindan, ríen, hablan de política y tierras lejanas. Y muchos de ellos están muriendo lentamente. Sus dientes se pudren, sus encías sangran, sus cuerpos se debilitan, sin guerras, sin tormentas, sin batallas. Mientras tanto, a miles de kilómetros, un grupo de hombres sin patria, sin ley y sin apellido está más saludable que cualquiera de ellos. Los piratas. Sí, esos mismos que la historia pinta como salvajes, sucios, brutales, borrachos. Eran en términos prácticos más fuertes y resistentes que la mayoría de los nobles del mundo civilizado. ¿Cómo es posible? La respuesta está en una palabra simple: supervivencia. Un pirata no podía permitirse el lujo de enfermar. En el mar, la debilidad es una sentencia de muerte. No puedes dirigir una vela si tu cuerpo no responde. No puedes cargar un cañón si tus dientes se están cayendo. No puedes abordar un barco enemigo si apenas puedes caminar. La vida pirata exigía salud, y ellos lo sabían, aunque no tuvieran libros, doctores ni explicaciones científicas. Mientras los médicos reales discutían teorías ridículas sobre malos humores y vientos enfermizos, los piratas practicaban la medicina más básica y efectiva del mundo: observar, probar y quedarse con lo que funciona. Si un alimento ayudaba a que la tripulación se mantuviera fuerte, lo guardaban. Si algo evitaba que los hombres perdieran los dientes, lo convertían en prioridad. Y si algo era valioso para la salud, se volvía más preciado que el oro. Aquí está el giro más irónico. Los piratas, los hombres más temidos del mar, eran también los primeros nutricionistas prácticos de la historia, sin saber nada de vitaminas, sin saber nada de química, sin saber nada de medicina, solo conociendo una verdad brutal: el mar no perdona a los débiles. Y mientras los reyes morían rodeados de lujo, los piratas vivían porque habían encontrado algo que el mundo aún no entendía. Un secreto que cabía en una bodega llena de barriles. Un secreto que sabía ácido, fresco y vivo. Un secreto con forma de fruta verde. Meses sin ver tierra. ¿Cómo seguían vivos? Imagina el horizonte. Nada más que agua. Ni montañas, ni costas, ni señales de vida. Solo mar. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Para la mayoría de los marineros, esta era una sentencia de muerte lenta. Las provisiones frescas desaparecían en los primeros días. El agua se volvía rancia. El pan se endurecía como piedra. La carne sin curar se convertía en veneno. Pero los piratas no vivían como la mayoría. Ellos sabían que el océano es un juez cruel. No perdona la ingenuidad. No permite errores. Y todo lo que se descuida se paga con vidas. Por eso, antes de zarpar, el barco pirata se convertía en un organismo vivo. Cada barril, cada cuerda, cada pedazo de madera tenía su propósito. En la bodega, barreños de agua cuidadosamente sellados. No era agua cualquiera. Se inspeccionaba, se filtraba como pudieran, se protegía como tesoro. Perder un barril significaba perder días de vida. Alimentos preservados. No frescos, pero resistentes. Pescado salado, carne ahumada, pan duro que no se pudría, aunque fuera casi imposible de masticar. Comida pensada no para el gusto, sino para la supervivencia. Y lo más importante, algo vivo. Sí, vivo. Gallinas, cabras, a veces incluso un cerdo.
Animales pequeños que no ocupaban mucho espacio, pero que podían producir carne fresca y huevos semanas o meses después de zarpar. Los piratas no eran tontos. Sabían que la carne fresca era la diferencia entre levantarse a pelear o caer muerto en la cubierta. Pero, incluso con todo esto, algo aún amenazaba la vida. El enemigo invisible seguía acechando en la sangre, el escorbuto. Y aquí aparece la genialidad. Mientras las armadas reales confiaban en sus médicos, los piratas confiaban en algo más simple: la experiencia. Si una fruta ayudaba, la guardaban. Si una planta fortalecía las encías, la cultivaban en macetas improvisadas en la cubierta. Si algo mantenía fuerte el cuerpo, lo protegían más que el oro. Por eso podían pasar 3 meses sin ver tierra y aún tener fuerza para luchar, correr y gritar al abordar un barco enemigo. La supervivencia no era suerte, era sabiduría nacida del hambre, del océano y de la necesidad. Y esa sabiduría estaba a punto de revelar su joya más brillante: un pequeño fruto verde que podía salvar vidas. El tesoro que no era oro, la llegada del cítrico. Olvida por un momento los cofres llenos de doblones, las perlas robadas o los diamantes arrancados de coronas reales. El tesoro que realmente podía decidir la vida o la muerte en un barco pirata era verde, pequeño y olía a sol. El cítrico, limas, limones, naranjas amargas. Nada de esto parecía importante para los grandes imperios, pero para los piratas, estas frutas eran oro líquido. La historia dice que no entendían el por qué. No sabían qué era la vitamina C, ni lo que hacía en la sangre. No sabían nada de química, ni de medicina. Lo único que sabían era esto: cuando había cítricos a bordo, la tripulación vivía. Cuando no lo sabía, la tripulación moría. Así de simple, así de brutal. Todo comenzó con observación. Un viaje con frutas, hombres fuertes. Un viaje sin frutas, hombres muertos. No necesitas libros cuando la realidad te grita la respuesta. Los piratas se convirtieron en guardianes de frutas. Las almacenaban en barriles ventilados. Las envolvían en telas húmedas. Las protegían del sol directo. A veces incluso dejaban a un miembro de la tripulación como vigilante de la fruta. Una especie de guardián de la vida. Suena ridículo, hasta que recuerdas que un solo barril de limas podía salvar 50 vidas. Y aquí viene la parte más interesante. Los piratas comenzaron a atacar barcos no solo por oro, sino por fruta. Sí, hubo abordajes donde el mayor botín no era un cofre, sino cargamentos de limones frescos. Una presa más valiosa, porque daba fuerza, daba sangre, daba futuro. Mientras las armadas reales se morían lentamente, los piratas, borrachos, ruidosos y tatuados, comían limas como si fueran caramelos. Y vivían. La ironía es casi poética. Los hombres que la historia llama salvajes descubrieron uno de los mayores secretos de la medicina antes que los médicos. No por ciencia, no por estudios, sino porque el mar exige soluciones. Y el mar, siempre, revela la verdad a quien está dispuesto a escuchar. Limas más valiosas que el botín, el secreto mejor guardado. Si quieres entender la verdaderamente pirata, debes olvidar Hollywood. Los piratas no eran coleccionistas de oro. El oro no podía alimentar a un hombre. El oro no podía sostener una espada. El oro no podía salvarlo del escorbuto. Pero una lima, sí. Por eso en las bodegas piratas había un lugar especial. No para tesoros, no para joyas, sino para barriles de cítricos. Ese rincón se trataba como un santuario. Solo el capitán y el contramaestre tenían permiso para abrirlo. Algunos barcos incluso juraban un código secreto.
Si un hombre robaba una lima, no se lo colgaba, no se lo tiraba por la borda, se lo abandonaba en una isla. ¿Por qué tanto drama por una fruta? Porque una lima perdida podía significar un hombre muerto dentro de 2 semanas, y 2 hombres muertos podían significar el fin de la tripulación entera. Los piratas lo sabían, y la disciplina, aunque ruda, era clara. La salud es poder, la salud es victoria, la salud es supervivencia. A veces, en medio de la noche, el capitán ordenaba repartir una ración de cítricos. No importaba la hora, no importaba el cansancio. Cada pirata debía morder una rodaja, sentir su acidez cortar la lengua, tragar como medicina amarga. No era un festín, era un ritual. Muchos jóvenes reclutas al principio se quejaban. «El sabor es demasiado ácido», decían. «El estómago arde», murmuraban. Pero cuando veían a los hombres de los barcos reales, huesudos, amarillos, sangrando por las encías, entendían y callaban. Los piratas no eran salvajes, no eran animales. Eran hombres que habían entendido una verdad que la ciencia tardaría siglos en descubrir. El cuerpo humano no lucha solo. Necesita armas. Y el cítrico era el arma que los mantenía vivos. En esos barriles no había fruta. Había tiempo, energía, fuerza, vida. Era el tesoro más precioso del mar. El arte de conservar lo imposible, mantener la vida en barriles. Tener limas era solo la mitad del secreto. La otra mitad era mantenerlas vivas. El mar es cruel. El aire salado pudre lo que toca. La humedad convierte las bodegas en tumbas para cualquier alimento. Un barril de fruta podía pasar de tesoro a basura en cuestión de días, si no se trataba con respeto. Y los piratas lo sabían. Por eso antes de zarpar, se elegían las frutas más jóvenes, aún duras, aún sin madurar del todo. Las maduras estaban prohibidas, duraban poco. La vida, en el mar, pertenecía a lo que podía resistir. Los barriles se preparaban como si fueran ataúdes de reyes. Se secaban al fuego para eliminar la humedad. Se limpiaban con vinagre. Se dejaban reposar días enteros, solo para asegurarse de que no quedaba ni una astilla húmeda. Luego venían las capas. Primero una capa de arena fina, traída de la costa. Luego una hilera de limas. Después otra capa de arena. Y así sucesivamente, como si estuvieran enterrando pequeños corazones verdes que aún necesitaban latir. La arena absorbía la humedad, protegía la fruta del sol y evitaba el contacto directo entre una lima y otra para prevenir la pudrición. Pero eso no era todo. Cada semana, el guardián de los cítricos, sí, ese era un cargo real a bordo, abría el barril y revisaba una por una las frutas. Si una mostraba signos de descomposición, se retiraba de inmediato. Una lima podrida podía contagiar a las demás. Una sola podría convertirse en el inicio de una epidemia silenciosa dentro del barril. Así que el guardián trabajaba con el cuidado de un médico y la paranoia de un profeta. Mientras en otros barcos los doctores filosofaban sobre los humores del cuerpo, aquí se trabajaba con hechos. Una lima vale un hombre. Un barril bien conservado vale una tripulación completa. Era un arte sin libros, un arte nacido del miedo y de la absoluta determinación de vivir, porque en el mar la fruta no era fruta, era esperanza en forma de esfera verde, la ciencia involuntaria,
fermentación y chucrut en alta mar. Pero incluso el cítrico tenía un enemigo: el tiempo. Las limas podían durar semanas, quizá algunos meses, pero los viajes podían extenderse más allá del horizonte, a veces medio año sin tocar tierra. Y cuando el último barril de fruta se vaciaba, la sombra del escorbuto volvía a acercarse, silenciosa, paciente, inevitable. Hasta que un día, en algún lugar del Atlántico, alguien hizo algo que cambiaría la historia de la salud marítima. No fue un médico, no fue un científico, no fue un sabio. Fue un cocinero pirata, un hombre con un cuchillo mellado, un barril vacío y una col. Nada más. La col era alimento común en puertos del norte. Barata, dura, aburrida, pero también resistente. Y alguien descubrió, quizá por accidente, quizá por desesperación, lo siguiente: si se corta cina, se mezcla con sal y se guarda bajo presión, no se pudre, se transforma. Lo que antes era una verdura simple, se convertía en algo nuevo: chucrut, col fermentada. Y aquí ocurrió el milagro que los piratas no comprendieron, pero sintieron. La col fermentada podía evitar el escorbuto. No por días, no por semanas, sino por meses, sin pudrirse, sin perder fuerza, sin convertirse en veneno. Los piratas empezaron a guardar barriles enteros de esta mezcla aromática, ácida, fuerte, difícil de amar, pero poderosa. La llamaban la comida que mantiene los dientes en la boca. No era poesía, era verdad. Mientras los médicos reales seguían discutiendo sobre vapores malignos, los piratas, sin saberlo, estaban llenando sus cuerpos de vitamina C y bacterias beneficiosas. Sí, probióticos, siglos antes de que existiera esa palabra. La fermentación se convirtió en arte: más sal para climas cálidos, menos sal para viajes fríos, barriles sellados para tormentas, barriles abiertos para climas secos. Cada tripulación tenía su receta. Cada cocinero era un alquimista sin libros. Cada barril era una farmacia flotante. Cuando el último limón desaparecía, la col fermentada comenzaba su guardia. Y gracias a ella, hombres que deberían haber muerto seguían levantando espadas. La ciencia aún no tenía explicación, pero el mar no exigía explicaciones, solo resultados. Provisiones inmortales, carne salada, pescado seco y la cocina del infierno. Si existía un lugar en el barco donde se revelaba la verdad sobre la vida pirata, no era en la cubierta, ni en el camarote del capitán. Era la cocina, un rincón oscuro, húmedo, lleno de humo y olor a grasa vieja. Un lugar donde el fuego nunca ardía con fuerza, solo lo suficiente para mantener algo caliente, o para curar la carne. Porque la comida pirata no era comida para disfrutar, era comida para no morir. El pescado fresco duraba horas, la carne sin tratar, apenas días, pero la carne salada, ese era el verdadero milagro. Los piratas salaban todo lo que podían conseguir: bacalao seco, carne de cerdo, carne de vaca, incluso aves si la suerte acompañaba al abordaje. La sal no era solo condimento, era magia mineral. Absorbía la humedad, mataba bacterias, evitaba la corrupción. Un trozo de carne salada podía durar meses. Un buen bacalao seco podía sobrevivir tormentas, calor y frío, como si fuera inmortal. Pero había un precio: sabe a mar y metal, duro como cuero, difícil de masticar incluso con dientes sanos, y más aún si ya se están aflojando.
Por eso, cada comida pirata era un ritual. Remojar, hervir, golpear, rasgar, mirrasgar, morder. Los hombres decían en broma que comer en el mar les lava mandíbulas más fuertes que la espada. No era del todo falso. Pero aquí viene el detalle importante. Mientras la carne estaba salada, no perdía todos sus nutrientes. Eso significaba fuerza, significaba resistencia, significaba que un hombre podía trepar el mástil en medio de una tormenta sin caer muerto. La cocina pirata era una especie de laboratorio primitivo. Si algo se pudría, se tiraba por la borda. Si algo resistía, se convertía en tradición. Y así nacieron recetas que sonaban más a castigo que a comida. Guiso de bacalao salado con agua turbia, carne seca revivida a golpes de cuchillo, galletas marineras duras como tablones. Nadie comía por placer. Comían porque la vida dependía de cada bocado. Mientras los nobles cenaban en plata, los piratas comían sal y resistencia. Y sobrevivían. El milagro del bosque, la medicina oculta en las agujas de pino. Hay momentos en la historia en los que el conocimiento no nace en una biblioteca, ni en un laboratorio, ni en la mente de un sabio. Nace en el bosque, cuando los piratas navegaban cerca de las costas del norte, Terranova, Canadá, Groenlandia, Escandinavia. A veces se veían obligados a bajar a tierra, no para descansar, no para explorar, sino para sobrevivir. En esas costas vivían pueblos indígenas que habían soportado inviernos interminables durante siglos. Gente que sabía cómo vivir donde la tierra parecía muerta y el frío mordía los huesos. Y ellos tenían un secreto que los piratas aprendieron a través de la observación, el comercio, y a veces la pura desesperación. Las agujas de pino. Sí, esas mismas que muchos habrían pisoteado sin pensarlo. Esas hojas finas, agudas, resinosas, eran una farmacia en miniatura. Los pueblos del norte la servían en agua caliente, a veces con un poco de corteza o resina, y bebían el líquido verde y aromático que resultaba. El sabor, fuerte, amargo, como morder un árbol entero. Pero el efecto era milagroso. Los piratas lo vieron con sus propios ojos. Un hombre con encías sangrantes mejoraba en días. Un marinero sin fuerzas recuperaba energía. Un tripulante amarillo y debilitado volvía a levantarse. La infusión de agujas de pino era rica en vitamina C, incluso más que muchos cítricos. Y además calentaba el cuerpo, despejaba la mente y calmaba el espíritu en medio del mar helado. Pronto los piratas comenzaron a recolectar agujas de pino cada vez que tocaban tierra en el norte. Las secaban, las guardaban en sacos, las protegían de la humedad como si fueran polvo de oro. En algunos barcos, el té de pino se servía como medicina sagrada. No se bebía por placer, se bebía por la vida. Y así, la sabiduría de pueblos olvidados cruzó el océano y mantuvo vivos a hombres que la historia llama criminales. Pero el mar no juzga. El mar solo exige que sobrevivas. Disciplina pirata. Cada hombre es un arma viva. La imagen popular del pirata es la de un salvaje borracho, gritando canciones obscenas mientras se tambalea por la cubierta. Pero la realidad era otra. Un barco pirata era un organismo militar. Una máquina de guerra flotante donde cada hombre contaba. No existía el lujo de perder tripulantes. Cada brazo era necesario para izar velas, cada espalda para girar los cañones, cada par de piernas para saltar al abordaje. Por eso, la salud no era un capricho, era estrategia. Los piratas, sin saberlo, habían inventado uno de los primeros sistemas de monitoreo de salud en equipo. Cada mañana, antes de que el sol subiera, el contramaestre revisaba a los hombres. Encías, ojos,
piel, fuerza en las manos. No había secretos, no había vergüenza. Si un hombre mostraba señales de debilidad, se actuaba de inmediato. No con rezos, no con padecer y esperar, sino con comida, hierbas, cítricos, agua limpia, descanso controlado. Porque en el mar, una enfermedad no es individual, es contagio, es riesgo, es catástrofe. Un solo hombre cayendo podía llevar a otros con él. Y los piratas lo entendían mejor que cualquier almirante. Por eso, cuando llegaba el momento de repartir las provisiones, no era primero para el capitán, ni para los oficiales, ni para los favoritos. Era para los más débiles. Sí, los piratas priorizaban a los enfermos. No por compasión, sino por cálculo. Un hombre enfermo es un eslabón roto. Un eslabón roto puede hundir el barco. Y había otro detalle que pocos mencionan. Los piratas comían juntos. No había mesas separadas por rango. No había clases sociales. No había nobleza. Comían del mismo barril, del mismo lote, de la misma olla. Si la comida era mala, todos enfermarían. Si era buena, todos vivirían. Este sistema creó algo que ningún imperio entendió jamás. Lealtad nacida de supervivencia compartida. Cada pirata sabía, el hombre a su lado podía salvarle la vida en batalla, pero también podía salvarla masticando la misma lima. Esa era la verdadera hermandad pirata. No canciones, no banderas, no tesoros. Supervivencia compartida. Los héroes olvidados, cocineros, cuarteleros y cirujanos del demonio. Cuando se cuentan historias de piratas, se habla de capitanes legendarios, abordajes sangrientos y tesoros enterrados en islas perdidas. Pero la verdadera supervivencia del barco dependía de hombres que raramente aparecen en los cuentos. Comencemos por el cocinero. No era un chef elegante. A menudo era un marinero herido, viejo o con una pierna de madera. No tenía especias, no tenía recetas, no tenía tiempo para delicadezas. Pero tenía un arma más poderosa que un cañón. La capacidad de mantener viva a la tripulación. El cocinero sabía cuánta sal usar, cuánto agua conservar, cuándo abrir un barril, cuándo guardar otro. Sabía qué alimento daba fuerza y qué alimento debilitaba. Era el guardián silencioso de la salud. Si él fallaba, el barco moría. Luego estaba el cuartelero, el contramaestre de provisiones. El hombre más temido después del capitán. No cargaba un arma por intimidación. La cargaba porque decidir quién come qué es poder absoluto. El cuartelero no permitía robos, no permitía desperdicios y no permitía desorden. Cada barril, cada saco, cada gota contaba. Era el contador de vidas invisibles. Y finalmente, estaba el cirujano pirata. La palabra cirujano suena elegante, pero en el mar significaba otra cosa. Era el hombre que cortaba miembros infectados, cosía heridas abiertas, drenaba abscesos y daba alivio con ron en lugar de anestesia. Sus herramientas, cuchillo, aguja, fuego y coraje. Su sabiduría, experiencia y desesperación. Sus manos, temblorosas pero necesarias. Estos hombres no recibían canciones, no recibían gloria, no tenían derecho al heroísmo, pero sin ellos no habría abordajes, no habría victorias, no habría historias que contar. Porque un barco no es madera y velas. Un barco es un estómago que debe ser alimentado, un cuerpo que debe sanar, un ejército que debe mantenerse en pie.
Los piratas no sobrevivían por suerte. Sobrevivían porque en las sombras del barco estaban los guardianes de la vida, los héroes invisibles del mar. Más allá del mito, cómo la nutrición mantiene el poder. Hay un momento crítico en cada batalla en el mar. No es cuando suenan los cañones, ni cuando chocan los cascos, ni cuando los hombres saltan con cuchillos entre los dientes. Es antes. Es el instante en que las dos tripulaciones se miran, una frente a la otra, a pocos metros de distancia. Allí se revela la verdad. En un lado, marineros de la Marina Real, con uniformes elegantes, entrenados en disciplina, pero débiles. Semanas sin vitaminas, músculos cansados, encías sangrantes, pulmones pesados, miradas apagadas. En el otro lado, piratas. Desordenados, tatuados, desaliñados, sí, pero vivos, con sangre caliente moviéndose como fuego en las venas, músculos tensos, pulmones llenos, mandíbulas fuertes, miradas que arden. Mientras los reyes confiaban en la pólvora, los piratas confiaban en su propio cuerpo, porque un cuerpo alimentado con cítricos, col fermentada, pescado salado y té de pino, no era solo un cuerpo, era una máquina de guerra. Cuando llegaba el momento del abordaje, todo se decidía en segundos. ¿Quién trepa más rápido? ¿Quién grita más fuerte? ¿Quién golpea primero? ¿Quién no se quiebra? Los piratas no se quebraban. No porque fueran más valientes, no porque fueran más crueles, no porque el destino estuviera de su lado, sino porque su sangre estaba viva. Había hierro en sus músculos, había fuerza en su agarre, había claridad en su mirada. El escorbuto, en cambio, hacía lo contrario. Ablandaba huesos, apagaba el espíritu, hacía que el hombre muriera antes de morir. Así que cuando los piratas saltaron por la borda para atacar, no eran solo hombres luchando contra hombres. Eran cuerpos contra sombras. Y las sombras nunca ganan. La fuerza pirata no fue un misterio romántico. Fue el resultado directo de algo simple, casi banal. Comieron para vivir. Vivieron para pelear. Pelearon para sobrevivir. La nutrición era su pólvora, su espada invisible, su ventaja real. Y nadie en ese tiempo lo vio venir. Los piratas, los primeros maestros de la medicina del mar. Cuando la historia habla de piratas, los presenta como monstruos del mar, ladrones, asesinos, salvajes sin ley ni alma. Pero la historia, a veces, solo mira la superficie. Debajo de las banderas negras, los gritos y las espadas ensangrentadas, existía algo mucho más profundo. Los piratas fueron los primeros en comprender la medicina del océano. Sin libros, sin escuelas, sin laboratorios. Solo con el océano como maestro. Mientras los reyes confiaban en doctores y teorías equivocadas, los piratas confiaban en la experiencia directa del cuerpo. Cuando el mundo civilizado todavía pensaba que las enfermedades venían de malos aires, ellos ya sabían, sin poder explicarlo, que el cuerpo necesitaba lo vivo para seguir vivo. Limas y limones para la sangre, col fermentada para la resistencia, carne salada para la fuerza, té de pino para reparar lo dañado. Cada alimento era una arma, cada bocado era una decisión, cada barril era una declaración de guerra contra la muerte. Los piratas no se hicieron fuertes por destino, se hicieron fuertes porque eligieron vivir. Y esa elección los convirtió en algo que nadie esperaba. Supervivientes.
científicos sin ciencia, médicos sin títulos, maestros del cuerpo humano sin saberlo. Cuando las marinas reales regresaban a puerto medio vacías, los piratas regresaban cantando, riendo, listos para la próxima tormenta, porque ellos habían entendido la verdad esencial del mar. El océano no perdona la ignorancia, no perdona la arrogancia, no perdona la debilidad, pero recompensa la inteligencia del instinto. Los piratas no derrotaron al escorbuto con conocimiento, lo derrotaron con atención, hambre y observación. Y así, en la historia secreta del mundo, los hombres más temidos del mar se convirtieron, sin saberlo, en los primeros maestros de la nutrición marina. No porque quisieran ser héroes, sino porque querían continuar respirando. Y a veces, eso es lo más heroico de todo.